hace. O sea, lo importante es que lo demos. En cuanto al diezmo también, ¿verdad? Lo encargamos los dos, y a mi esposa pues le llega una bendición, un familiar o un hermano o hermana le dice quiero bendecirla, ¿verdad? Hermana Verónica, que es mi esposa, y la bendice ahí con una ofrenda, pues de eso hay que sacar un diezmo. Lo mismo a mí, ¿verdad? Definitivamente, si alguien me da cualquier ofrenda, yo lo hago. Y menciono esto no por vanagloria ni jactancia, no porque cuando uno habla tiene que hablar con apego a la verdad. ¿Verdad? No se trata de jactancia o vanagloria, no, con apego a la verdad. Porque mal haría yo en decirle a usted que diezme o que ofrende y yo no hacerlo. Entonces, definitivamente sería absurdo, obviamente, delante del Señor, porque yo puedo engañar a los hermanos, toda la gente que me conoce como pastor, pero a Dios no voy a engañarlo, eso es así. Ahora bien, el diezmo se da con fe, no esperando recibir quizás lo mismo monetario que el Señor, porque yo di, ¿qué le digo, verdad? $50 de diezmo, $100 de diezmo. Ay, que ya el siguiente día podría venirme 500 o $1000, ¿verdad? Tampoco, porque Dios puede bendecirnos en diferentes maneras, no solamente monetariamente, aunque lo hayamos hecho nosotros monetariamente. Dios puede bendecirnos sanándonos una enfermedad, que podría ser que habría que pagar médicos y gastar miles de dólares para ver de curarnos. Dios nos sana, Dios nos ayuda, Dios nos guarda. O dijéramos, aparte de eso, supóngase que Dios no nos bendice, aunque Malaquías ya vamos a terminar de leerlo porque nos quedamos hasta el verso 9, donde el Señor dice, maldito soy con maldición, pues toda la nación me ha derrobado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya he explicado, he tratado de explicar para quién es el diezmo. Ahora, si un pastor trabaja, si tiene su empresa, no le dedica el 100% a la iglesia del trabajo que debería dedicarle. Entonces, y él dice, no, pues yo no necesito diezmo. Yo lo hice por mucho tiempo, por varios años, creo que 10, 15 años, desde que yo empecé a ser pastor. Yo tenía una pequeña empresa, tenía un autobús, luego pues lo vendí, compré un microbús y yo diezmaba, quizás era el que daba los mejores diezmos, hasta 3, 4 sobres al mes metía y yo me sentía muy feliz porque mi sobre ahí aparecía cada mes que hacíamos el conteo, para ese entonces con la iglesia. Entonces la iglesia pues estaba un poco grandecita porque estábamos aquí en la ciudad. Hoy pues tuvimos que irnos a un cantón, ahí tuvimos que empezar de cero porque no teníamos local propio, pero Dios nos ha bendecido, somos pocos allí, pues ha venido creciendo la iglesia poco a poco, a vuelta de rueda, pero tenemos futuro porque ya van a pavimentar, ya están arreglando la calle para pavimentarla, ya vienen pavimentándola allá por el Puerto de la Libertad, porque la calle está desde allí, del Puerto de la Libertad, por la hacienda de Peagua, hasta salir nuevamente a la carretera que viene del puerto. El punto es de que Dios nos ha bendecido, a pesar de ser una iglesia pequeña en número, pero mire, el poder de Dios está allí, no porque yo soy el pastor de ellos. Gente de campo, gente humilde, pero gente que obedece la palabra, gente sumisa, que como digo, pues no todos diezman porque no todos trabajan. Así que no se puede esperar de todo. Pero cuando yo predico para todos. Aquellas iglesias grandes, aquellas iglesias pequeñas, aquellos pastores, que le digo pues, ¿verdad? Que son reverendos, ¿verdad? O son pastores también de hecho, porque hay pastores de derecho y hay pastores de hecho, ese va a ser otro tema, pero igual el pastor de hecho tiene que dar diezmo como el de derecho con más, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Con más enseñanza en la Biblia, pues para él. Porque el de hecho Dios lo hace en el camino, viene rebotando y todo eso, pero de repente va
él aprendiendo de las cosas de Dios y luego pues se va afirmando y va teniendo una enseñanza sólida, donde no tiene de qué avergonzarse, levanta su cabeza donde quiera. Nadie puede avergonzarlo, puede ser que sea acusado aquí y allá, pero el que nada debe, nada teme usted. Así que para aquellos, ¿verdad? Aquellas personas que han salido en las redes sociales diciéndole no diezme, eso fue de la ley, eso ya para hoy. No, señores, miren, le voy a decir, el diezmo se lo voy a repetir para aquellos que vienen llegando a escuchar esta enseñanza. Decíamos, ha transcurrido desde antes que hubiese ley, o sea, desde el padre Abraham, el patriarca Abraham, no había ley, no existía Israel, después fue Israel, fue el pueblo de Israel donde se implantó la ley, que allí estaba también el diezmo. Vino la gracia a través de Jesucristo y Jesús exhortó a aquellos fariseos hipócritas que diezmaban el comino, la menta, lo más pequeñito. Jesús les dijo, hipócritas, ¿por qué los más grandes no lo diezman? Y eso pasa hoy en día con un montón de gente hipócrita, que Dios los bendice grandemente. Y ellos dicen, yo doy el diezmo, $10. Y tienen entradas mensualmente de cientos de miles de dólares. El 10%, señores, es lo que tenemos que apartarle al Señor. A veces decimos darlo, pero no es que nosotros le estemos dando a Dios. Es que lo estamos apartando porque desde que Dios nos bendice, eso ya, ese 10% no es de nosotros. Si nosotros lo gastamos, si nosotros no lo damos, pues no se lo apartamos al Señor. Estamos robándole a Dios. Estamos volviéndonos ladrones y los ladrones no entrarán, como ya dije desde hoy, al reino de los cielos. No se haga ilusiones usted que no diezma, que no ofrenda. Ya viene Cristo, ya me voy con Él. No va a ir pero ni a las nubes, papá. ¿Verdad? Si usted es un ladrón, le está robando al Señor. Imagínese qué terrible, porque no le está robando a una persona particularmente hablando. No le está robando, ¿verdad? ¿Qué? A su pariente, no le está robando si tiene tienda ahí, ¿verdad? A toda la gente que llega y le está dando cosas, ¿verdad? Que no están pesadas como deben de ser, le está haciendo jarana allí en las cosas que usted vende, que vende granos básicos para hacerle más claro, ¿verdad? Y da menos de la medida, está robándole a la gente. Pero estamos hablando del diezmo y ambas cosas son sentenciadas de parte del Señor. Ambas cosas Dios las aborrece, Señor. Así que es mejor que usted vaya diezmando, ¿verdad? Y que sepa, como digo, mire, si en la iglesia no hay un orden, el problema de la iglesia. Si la iglesia es grande y no hay un orden en eso, ¿verdad? Porque el pastor les diga, no, tráiganmelo todo a mí. Momento, Señor. No, como que todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No es así, ¿verdad? Aunque la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Se ve dos aspectos. Présteme atención en esto, no nos confundamos. En dos maneras se ve esto. Una de ellas, si lo vemos como hizo el pueblo de Israel, que el diezmo era para los levitas, los que administraban, los sacerdotes, y dentro de los levitas habían cantantes, habían ministros, no solamente eran sacerdotes, sino que también había ministerios dentro de ellos, o dentro de los levitas, porque el Señor les ordenó que todas las otras tribus trabajaran para que dieran el diezmo, y que esa tribu de Leví, que eran los levitas, no iban a trabajar, iban a trabajar para el Señor, y que ellos iban a ser los beneficiados con el diezmo. Por supuesto también había alimento, habían graneros para las viudas, para los huérfanos, para la gente desposeída. Hoy en día, pues aquellas iglesias grandes, y yo bendigo a los pastores, bendigo las congregaciones que lo hacen así, que hay ministerios de ayuda, pues, ¿de dónde sale eso? De los diezmos y de las ofrendas que la gente, los miembros de la iglesia da. Así es como funciona la iglesia. Una iglesia va a ser bendecida
cuando el pastor es justo también, y los líderes, el cuerpo oficial es justo y le da al pastor lo que necesita, porque la Biblia dice: no pongáis bozal al buey que trilla. O sea, el que está trabajando, pues, no le va a poner bozal usted al pastor de no, de que viva de fe el hombre. De todas maneras, él cree en Dios, ¿verdad? Hay que aguante hambre, no tampoco. Es justo que la iglesia sostenga a su pastor, y una de las maneras es si la iglesia diezma. Si la iglesia pues aporta ofrenda suficiente, van a haber otros ministerios aparte de la predicación y de lo que se pueda dar dentro de las cuatro paredes del templo. Van a haber visitas a los hospitales y de llevarle algo pues a los enfermos, no solamente ir a orar por ellos. Sí, espere que ya Dios lo va a sanar. No, hay que llevarle ofrenda. ¿Y de dónde sale esa ofrenda? De los diezmos y de las ofrendas de la iglesia. Así es. Así es que esa es la forma. Entonces, si alguien le dice no diezme, le está diciendo: sé uno de los malditos. Así de claro. Sé uno de los maldecidos por la palabra del Señor. Si él está maldito, pues hay que sea él que se lleve su maldición. Así que estábamos viendo Malaquías 3:9. Maldito soy con maldición, porque toda la nación me había robado, y dijisteis en qué: en vuestros diezmos y ofrendas. Ahí quedamos claros. Pero ahora bien, dice el Señor, verso 10, escuche esto, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí. Es todo. Si usted da solo una parte, siempre va a ser un ladrón. Supongamos que tuvo una bendición de $500, vamos a poner como ejemplo, $500 al mes. Pero viene usted, $10 voy a dar. De todas maneras dicen que es para el pastor, porque le ha creído más a la mentira que a la verdad. Y usted pues, si el diablo ahí anda predicando en las redes sociales o en las congregaciones, se disfraza como ángel de luz, aquí en las redes sociales, y eso lo vemos a cada momento. Personas que se han dedicado a desprestigiar pastores, a desprestigiar ministros de alabanza, andan viendo qué mal hayan, y a veces absurdo lo que ellos dicen. No tienen conocimiento bíblico, como en este caso que nos ocupa del diezmo. Si da coraje, como dije hace un momento, ¿verdad? De aquella cólera santa, ¿verdad? De darle sus cocorrones bien pegados en el nombre de Jesús, de hacer en el amor de Cristo. Pero dice Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, todo. ¿A dónde? Al alfolí. Es aquel lugar que se prepara en el templo. Usted llega, nunca lo entregue antes de orar. Ofrézcaselo al Señor. Bajo de una pequeña oración: Señor, esta es la bendición que usted me ha dado. Estoy dando un parámetro, un ejemplo. Y yo estoy agradecido, Señor. Y tal como usted me ha bendecido, yo le aparto lo que es suyo, este 10%. Así es, 10%. ¿Verdad? Y lo aparta y lo pone allí en un sobre, en el alfolí. Y de ahí pues los líderes saben cómo ministrarlo, ¿verdad? El tesorero o el secretario, ¿verdad? O el pastor, los que están dentro del cuerpo oficial. Y luego pues ese diezmo se le da la utilidad necesaria. En el caso mío, el Señor me reveló un día de que todos los diezmos que me llegan, poquitos o muchos, así, lo que venga en el sobre, yo lo levanto al Señor en oración. Y yo empiezo a orar. Por eso es que tiene que ir el nombre de la persona, fulano de tal, te da la fecha, tal día. Yo le pido al Señor: Señor, usted ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Y eso es lo que yo le oro: Señor, bendiga esta familia, bendiga esta persona. Y Dios lo hace así. Luego yo oro para que el Señor santifique aquel dinero, que no vaya a venir una maldición, hay una brujería, una hechicería. Porque hay gente que lo hace a través de ese dinero que circula en las iglesias. Hay gente satanista, brujos, hechiceros, que se van a meter a las congregaciones para meter maldiciones. Ellos meten ahí
su sobre o meten ahí su ofrenda, pero va con maldición, por supuesto. Y entonces uno de pastor tiene que orar, tiene que santificar aquel diezmo o aquella ofrenda, en el caso también de los que recogen aquella ofrenda. Así es, para santificarla en el nombre de Jesús. Y no va a haber brujo, hechicero o satanista, no hay agorero contra el pueblo del Señor. Así que llegamos al versículo 10 de Malaquías 3. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y ahora dice, y hay alimento en mi casa. Dos formas decía. Una de ellas es que va a haber para darle a otro, o a alguien que tenga una necesidad en la iglesia. Pero también los pastores de esa iglesia, porque a veces no solamente es uno, el pastor general, a veces hay filiales, y en las filiales pues a veces son muy pocos los hermanos, empiezan a crecer, o campos blancos donde alguien está encargado permanentemente de levantar ese campo de crecimiento, y hay que aportarle algún pues ayuda económica, y aquí van los diezmos y las ofrendas. O sea, se le da una buena utilidad. Así tiene que ser. Así debería de ser. Así que el Señor dice, y probadme en esto. Es el único lugar, escúcheme esto, usted puede buscar en toda la Biblia, pero no va a encontrar, es el único lugar donde Dios dice, probadme en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Escuchó? Hasta que sobreabunde, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que ha dicho Eliseo Medrano o tal pastor, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Probadme en esto, pruébelo. Para finalizar, le diré, es mejor darlo que no darlo. Es mejor que lo haga y que lo haga con fe, hombre. Ya no sea codo, ya no sea duro. Olvídese de esos que le metieron veneno en su mente, de esos tóxicos. Usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Pruebe a Dios, pruébelo. Y el Señor dice, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Finalmente le pongo esta experiencia, y nuestra iglesia siempre ha sido así. Siempre ha habido quien diezma. Y por eso está 37 años de tener la congregación. Y estamos bendecidos. No tenemos aviones, ¿verdad? Ni autobuses que se parezcan. No. Pero que estamos bendecidos, estamos bendecidos. Sí, así es. Un día yo soñé, y sé que fue del Señor, porque no todos los sueños son del Señor. Yo soñé de que había una fila de personas que estaban para entrar a un hospital. Y cuando yo llegué me di cuenta que todos eran religiosos, cristianos. Y dentro de ellos había uno que era de la iglesia mía, porque yo pastoreo, porque la iglesia es del Señor, para aquellos críticos. Pero veía que iba despacito, la gente iba caminando un poco más, pero él se quedaba, necesitaba ayuda. Y yo empecé a ayudarlo, le ayudo de la mano, hermano. Y empecé a ayudarle que fuera caminando, pero le costaba a aquel varón caminar. Pero de repente lo dejé ir a ver allá adentro, y le dije yo, porque no se mueve mucho la cola. Y la sorpresa al entrar a ese supuesto hospital, adentro no habían doctores, no habían camillas, no habían enfermeras. Habían algunas personas ahí adentro, y yo pregunté, bueno, ¿y cómo es que este es hospital y no hay doctores, no hay camillas? Y esta gente que viene. Entonces con una sonrisa me contestó uno de ellos y me dijo, aquí todo el que entra se muere, y son los que no diezman. Todos estos que vienen allí, me dijo, vienen para la muerte. Aquí no es hospital. Aquí es el final de los que no diezman ni ofrendan.
Cuando yo prediqué eso en la iglesia, y ahí estaba ese varón. Luego pues se fue a Estados Unidos, allá murió. Yo no digo que por eso haya muerto, pero si diezmó o no diezmó, solo Dios lo sabe. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero el Señor me dijo, todos los que vienen allí, vienen para morirse, porque no diezmaron, ni ofrendaron. ¿Es usted? Si quiere creerme, créame lo que yo le acabo de contar de esta revelación. Yo sé que fue de Dios. Oh, pues. Pero lo que está en la Biblia, lo que acabo de enseñar, eso nadie me lo va a quitar a mí, ni a todos aquellos que lo hacemos, porque lo hacemos con alegría. ¿Quién nos podrá quitar ese gozo de hacerlo? Si es que tanto el que ofrenda como el que diezma tiene que hacerlo con alegría, sin ir con dolor. Ay, pero es que lo único que tenía, usted ve todo lo que ha pasado en ejemplos bíblicos, aquella viuda que era lo único que tenía, pero Dios la compensó, pues. Así que nos cuesta, pero cuando se trata de bolsearnos a veces es más difícil la situación. Porque es bonito llegar a la iglesia a levantar manos, y te adoro, Señor, y que ya voy contigo, y que ya si tú vienes te estoy esperando. Pero no tan así cuando hemos dejado de hacer muchas cosas, aunque no es por obra, para que nadie se gloríe, pero el diezmo no es una sencilla obra, es un mandamiento del Señor, que nos lleva a dos cosas, o bendición o maldición, y usted depende. Soy el pastor Eliseo Medrano en El Salvador, Centroamérica, para todas las naciones. Comparta estos contenidos con sus amigos, con los hermanos, y ayúdenos a predicar la sana doctrina. Hasta la próxima, Dios mediante. Shalom.